Hoy analizaremos la forma en que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, protege a los niños en esa región. Sin embargo, es interesante para analizar este tema hablar sobre el artículo publicado por la señora Maribel Hastings el 19 de junio del 2018, asesora ejecutiva de America's Voice. La repulsiva política de cero tolerancia que arranca a niños de sus madres y sus padres al ser detenidos sin documentos en la frontera, incluso algunos casos de personas que piden asilo, se hace más inmoral cuando el secretario de Justicia Jeff Sessions intenta justificarla bíblicamente. Según su argumento en Romanos 13, en el Nuevo Testamento, se establece que las leyes del gobierno hay que obedecerlas porque Dios ha establecido el gobierno para sus propósitos. Romanos 13 dice que sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino del Padre Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, Dios, según Sessions, condona o aprueba la separación de las familias. Sessions inmiscuye a Dios en la repugnante política migratoria de este gobierno e interpreta los pasajes bíblicos a su conveniencia, pero deja de lado otros preceptos y enseñanzas. Fue el mismo Pablo en Romanos 12 quien hizo la siguiente convocatoria: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En el mismo Romanos 13 se menciona aquello de amarás a tu prójimo como a ti mismo. O el Viejo Testamento, Deuterónimo 10, nos manda a mostrar amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. ¿Y dónde quedan las enseñanzas de compasión y bondad y humanidad, o aquello de que las leyes de Dios superan las leyes de los hombres? Las leyes no simplemente son perfectas ni justas, por eso se emplea discreción en su aplicación, y en este caso separar a niños de sus padres, incluyendo bebés lactantes, es cruel e inhumano. Pero como lo han hecho notar teólogos religiosos de diversas denominaciones y analistas desde la desafortunada declaración de Sessions el jueves, no es la primera vez en la historia de Estados Unidos que se echa mano a la Biblia y de Romanos 13 para justificar políticas inmorales, como por ejemplo la esclavitud. Y es indignante que Sessions hable de leyes cuando no hay ninguna que establezca que los niños deben ser separados de sus padres al ser detenidos en la frontera. Pero al moralista, siervo de Dios Sessions, no le importa mentir, porque sigue el libreto del mentiroso en jefe, del presidente Donald Trump, quien el viernes pasado declaró a la prensa que odio ver que se lleven a los niños, pero los demócratas tienen que cambiar su ley. Es su ley. Eso es una mentira. No quiero que se paren a mi papá, no quiero que lo deporten. Bueno, aquí tenemos una orquesta. Faltaba el maestro. Mentira. No existe ninguna ley que ordene que se separe a los niños de sus padres cuando estos son detenidos en la frontera. Los menores que llegan solos a la frontera son detenidos. Cuando llegaban con sus familiares, la práctica era mantenerlos juntos,
Pero en el gobierno de Trump eso cambió. El gobierno alega que la cruel práctica servirá para disuadir a otros inmigrantes de arribar a la frontera sur. Eso quizás ocurra momentáneamente, pero el terror de que maten a sus hijos en sus países de origen es más poderoso que las inhumanas políticas de Trump. Según la prensa asociada, citando cifras del Departamento de Seguridad Interna, entre el 19 de abril y el 31 de mayo, 1.995 niños fueron separados de 1.940 adultos. En la administración Trump, todos los indocumentados detenidos en la frontera serán procesados criminalmente, no de manera administrativa. Eso quiere decir que si arriban con niños al ser referidos para ser procesados criminalmente y enviados a cárceles federales, se determina que los niños se tornan en menores no acompañados que deben ser detenidos sin sus padres bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Reportes indican que la práctica de cero tolerancia también se ha aplicado en casos de inmigrantes que se entregan a las autoridades migratorias para solicitar asilo, como estipula la ley. ¿Qué busca el gobierno de Trump en esta política? Ellos argumentan que buscan disuadir a los indocumentados para que no vengan, aunque conociendo la animadversión de este presidente y de sus asesores hacia los migrantes procedentes de naciones pobres, particularmente de América Latina, es evidente que hay matices racistas en esta política. Así las cosas, a Trump y a sus racistas asesores Stephen Miller no les tiembla la mano para traumatizar a niños ya marcados por la brutal travesía hacia la frontera y tomarlos como rehenes para presionar a los demócratas a aprobar su agenda anti-inmigrante de muros, reducciones de los niveles de inmigración documentada y dificultar la obtención de asilo, entre otras cosas. Sus facilitadores republicanos en el Congreso son cómplices. Trump puede poner fin a esta crueldad unilateralmente, pero cederá a la presión incluso de algunos de los sectores religiosos que lo han apoyado y justificado a cada paso de su inmoral mandato, pero que han condenado esta política de cero tolerancia. Me sorprendería si Trump revierte la orden, termina diciendo la periodista que escribe este documento que hemos leído para ustedes, la señora Maribel Hastings. Hasta aquí este comentario de Betancourt Consultores. Habló para ustedes el doctor Jesús Betancourt y será